familias, cada una de mis hermanos y mis hermanas que tal vez en matrimonio, tal vez en lo individual, tal vez como hijos, tal vez como padres, cada uno de ellos, mis hermanos, mis amigos y los que vienen, Señor, a conocer y escuchar de tu palabra, te pido, bendito Dios, que tú seas en cada una de esas necesidades y que ninguna de estas venga a interrumpir el tiempo de alabanza, de adoración y de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por los que nos hemos dado cita en este momento y te rogamos que tu Espíritu Santo continúe hablando en nuestras vidas y que lo podamos poner en práctica al salir de este lugar. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de estar en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La meditación del día de hoy se llama Fe que agrada a Dios. ¿Tienen sus boletines por ahí? Si tienen boletines, si no, si les pudieran acercar, porque lo vamos a utilizar, y una pluma, un bolígrafo, un lápiz, lo vamos a estar utilizando. Pasen. Dentro del boletín, en la parte que nos toca el día de hoy, están 5 renglones que vamos a poner o vamos a escribir 5 respuestas. Va a tener esta dinámica el día de hoy, esta meditación. ¿Ya todos tienen su boletín? ¿Tienen un bolígrafo con qué escribir? Perfecto. Pues vamos a darle lectura al título. Ya les comenté qué título lleva esta meditación. Todos juntos dice: Fe que agrada a Dios. Y la base escritural se encuentra en Hebreos capítulo 11. Hebreos. Vamos a estar puestos de pie para la lectura. Hebreos capítulo 11. Se encuentra en el Nuevo Testamento, ya casi hasta el final. Hebreos, Santiago, tenemos por ahí las de Pedro. Hebreos capítulo 11, y solo vamos a leer, sí, pueden ponerse de pie, solo vamos a leer 3 versículos. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice, juntos, es pues la fe, juntos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuántos han podido ir al cine a ver una película en 3D? ¿Cuántos han tenido? No ahorita, en algún momento en su vida. Normalmente, para poder ver esas películas se necesita unos lentes parecidos a estos. ¿Qué pasa si no ocupamos estos lentes al estar frente a la película, a la proyección? Lo que vamos a encontrar es que las imágenes se encuentran desfasadas y si uno quiere apreciar la proyección no va a ser posible, o no con toda su calidad, o no con toda la impresión que quieren darle. Hasta que usted se pone unos lentes adecuados para poder observar la proyección en 3D, entonces usted comienza a maravillarse. Sabemos que en el ámbito de la cinematografía, los temas que más llaman la atención son aquellos que hablan acerca del tiempo o de viajar en el tiempo, los que se van al pasado, los que se van al futuro. ¿Han visto alguna de esas películas? Y otro tema que regularmente le llama la atención a la gente son aquellos que tienen que ver con las cosas invisibles, cuando vienen unos seres de otro planeta y que se mueven en lo invisible o que desarrollan dentro de la ciencia cosas que la gente no puede percibir.
Ahorita se hablan acerca de microrobots o nanorobots que más adelante los quieren ocupar tanto para la ciencia médica, explorar nuestro cuerpo, pero son unos objetos que no se alcanzan a percibir por el ojo humano. Se necesitan unos lentes especiales que serían como microscopios para poderlos observar. Si nosotros no tenemos estos lentes para ver la película, no la vamos a disfrutar. Si no tenemos el lente adecuado para observar en el microscopio esos diminutos objetos, parecerían invisibles para nosotros. Pero hoy les vamos a platicar acerca de otro tipo de lente, que vamos a necesitar y que se encuentra aquí en la Sagrada Escritura. Este tipo de lente nos va a permitir observar, no son de mi graduación, los veo de repente más lejos y más cerca, y nos va a permitir observar cosas fantásticas, maravillosas, y que para el ojo humano pueden ser invisibles y que se encuentran en este lugar. Si nosotros no nos ponemos estos lentes adecuados, cuando nosotros observemos lo que se encuentran en estas páginas, no lo vamos a creer. Podrá parecer como en el cine algo de ciencia ficción, o podrá parecer como en el microscopio algo que como no lo veo, entonces no sé si está. Ahorita en el mundo se hablan acerca de ciertas cuestiones de salud que uno no sabe dónde se encuentran. ¿Se imagina poder tener unos lentes especiales para que usted supiera, en esta superficie está algo que no debo de tocar, porque si lo toco, algo me puede pasar? ¿Le gustaría tener unos lentes así? Alguna vez yo estuve soñando, qué padre sería tener un objeto que nos permitiera así ver dónde se encuentran los bichillos por ahí, para no tocarlos, ¿no? Si uno levanta una piedra y observa que hay una serpiente ahí, pues inmediatamente brinca. Pero si esa serpiente fuera transparente o fuera invisible, no brincaríamos y podríamos estar pasando cerca de lo que es peligroso y nosotros ni nos moveríamos, ni nos inmutaríamos. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, necesitamos tener los lentes correctos. Y a través de esos podemos apreciar tanto aquellas promesas que son de bendición como aquellas palabras que nos están advirtiendo de peligro. Para la gente natural, la gente que no ocupa estos lentes, le van a parecer locura las cosas que están aquí. Le van a parecer cosas de la imaginación del hombre. Pero cuando tenemos los lentes adecuados, los lentes de la fe, entonces podremos observar maravillas que Dios ha dejado para nosotros en las Sagradas Escrituras. Cuando las personas vienen al conocimiento de la palabra de Dios, cuando cada uno de nosotros venimos a conocer del Señor, es probable que cuando nos dijeron, comienza a leer, y nos citaron alguna parte de la Escritura, y comenzamos nosotros de manera obediente a empezar a leer, había cosas que nos sorprendían y decíamos, ¿habrá sido posible esto? Y seguíamos leyendo y la incredulidad podría seguir, hasta que llegó un pasaje como este que acabamos de leer, Hebreos 11. Vamos a leer solo el primer renglón hasta donde llega el punto. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí vamos a desarrollar la meditación en 2 puntos nada más. El primero de ellos nos habla acerca de qué se trata la fe. Vamos a contestar de una manera sencilla esta pregunta, ¿de qué se trata la fe? Cuando usted le toca explicarle a un pequeño, imagínese un hijo, un sobrino, algún pequeño en escuela dominical, si usted le dieran la tarea, el día de hoy usted le va a tener que explicar de qué se trata la fe o qué es la fe.
¿encontraría palabras fáciles para hacerlo? Es un poquito complicado. Mencionan algunos comentaristas sobre este versículo que definitivamente englobar lo que es la fe en este renglón sería muy poco. Lo que trata el autor a los hebreos es solamente describirnos dos de sus características. Si quisiéramos entender la fe de una manera más completa, necesitaríamos escudriñar todo este libro, para poder acercarnos a una definición más completa de la fe. Pero vamos a leer lo que el autor a los hebreos nos quiso dar en descripción. Habla acerca de dos aspectos, uno en cuanto al tiempo y el segundo en cuanto al lugar. En cuanto al tiempo y en cuanto al lugar. Y la manera más sencilla de entenderlo es que en la Escritura tenemos muchas promesas dadas por Dios. Y alguna vez les pregunté, ¿cuántas veces ustedes han escuchado promesas que no se las han cumplido? En este año 2021 va a haber elecciones federales, y en estas habrá candidatos que comenzarán a darnos promesas. Y como ciudadanos quizá comenzaremos a revisar algunas de esas promesas. Quizá van a aparecer en el periódico, quizá van a aparecer en la internet, quizá van a aparecer como mensajes en nuestros celulares, y entonces uno va a comenzar a ver cuáles son las promesas de aquellas personas. ¿Usted ha encontrado en alguno de esos promotores de la política, ha encontrado personas que cumplan cabalmente todas sus promesas? Usted puede decir, yo sí conozco a una persona que está en la política y que todas sus promesas las ha cumplido. Creo que difícilmente encontraremos a alguien. El autor lo que trata de decirnos en estos versículos es que las promesas tienen una potencia de ser realidad en base a dos características. Y la primera de ellas es la persona que se lo está diciendo. La persona que se lo está diciendo. Si yo me acercara siempre con mi hermano Nicolás y yo constantemente le diera promesas, pero nunca se las cumplo, y no estoy hablando de una, sino de dos, ni de tres, sino que llevo todo el año 2020 haciéndole promesas a mi hermano Nicolás y ni una se la he cumplido. Si hoy 2021, día 10 de enero, vengo y le digo otra o le expreso otra promesa, ¿me creerá? Definitivamente no me va a creer. Quizá en misericordia diga tal vez, pero no me va a creer. Caso contrario, si yo me he manejado con verdad y cada promesa que le he hecho se la cumplo. Si el día de hoy yo le hago una promesa que pueda parecer imposible, ¿me la va a creer? Sí. Porque todo depende depende de dos aspectos, vamos a ver ahorita, de la persona que está haciendo la promesa. Todas las promesas que están aquí tienen su base en nuestro Dios. Y las vemos personificadas a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros que tenemos la Escritura, la dividimos en Antiguo y Nuevo Testamento. Pensemos en todas aquellas personas que vivieron antes de Jesucristo. Para ellos, el esperar que el Mesías se presentara era una promesa. Para nosotros ya es un cumplimiento, pero para ellos era una promesa que tardó muchos años. Algunos tuvieron que pasar el tiempo de miles de años y ya no pudieron verlo, pero murieron sabiendo que eso se cumpliría. Para hoy, muchas de las cosas que están en el Nuevo Testamento
son promesas, y también encontramos algunas otras en el Antiguo que el Señor nos las ha dado. A veces nosotros queremos verlas a través de los lentes de la ficción y no vamos a encontrar una respuesta satisfactoria para nuestra vida si los queremos ver de esa manera. Necesitamos ver las promesas a la luz de la palabra de Dios, lo que es a través de la fe. No podemos ver la palabra de Dios sin los lentes de la fe, porque entonces van a ser situaciones que no las vamos a querer creer. Pero si lo hacemos a través de los lentes de la fe, estas van a ser bastante claras y no vamos a tener temor. Cuando les pedí que tomaran su boletín, en el primer punto, no sé si ya lo tienen ahí a la mano, me puede leer después de la introducción. Primer punto dice, ¿de qué se trata la fe? La fe verdadera opera en las líneas del tiempo y espacio de nuestra existencia en esta tierra. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos menciona dos de sus varias características. Una de ellas se refiere a la veracidad de lo que ocurrirá y la segunda del mundo invisible en el que se desarrolla. Esta fe se basa y toma fuerza en dos elementos que veremos en la meditación de hoy y son... Exactamente, el primero se refiere a la verdad en la persona. Ahí podemos escribir la verdad que hay en la persona, o si la persona es verdadera, o la verdad que hay en la persona, como lo quieran poner. Para que las promesas puedan tener un peso alto en nuestra vida, siempre tendrán que ver con la verdad que hay en la persona. Y la segunda característica que vamos a poner en el renglón de abajo tiene que ver con las evidencias. Evidencias. Si fuera la primera vez que usted me conociera y yo le prometo algo, aunque le hubieran hablado bien de mí, usted se esperaría a ver mis evidencias en mi trato con usted. Y entonces usted podría constatar, es cierto, lo que él dice es verdad y lo que él promete lo cumple. Vamos a ver solamente un pequeño pasaje antes de entrar a los 3 ejemplos, pero pensemos en Abraham. A Abraham le prometieron que tendría descendencia, tendría alrededor de los 80 años. Y entonces la promesa tuvo peso. Por un lado, ¿quién se lo estaba diciendo? Y por el otro lado, las evidencias. ¿Qué evidencias le presentó Dios a Abraham para que le creyera? Fue bien sencillo. Le dijo, voltea hacia el cielo, cuenta las estrellas, y así como son. Dentro de esas palabras podemos entender que le estaba diciendo Dios a Abraham, yo las formé, yo las he sustentado y siguen ahí por la fuerza de mi mano. Si yo puedo hacer todo esto, ¿no crees que te pueda dar un hijo? Y luego en otra ocasión le dio otra evidencia. Cuenta los granos de la arena del mar y trata de hacer una suma de todos ellos. Y pues obviamente no podía hacerlo. El Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios que hizo el mar y todo lo que vemos, es el que nos está dando estas promesas. Ya nos ha puesto varias evidencias y quisiera traerlo a nuestra vida, hermanos. En más de una ocasión el Señor ha visto nuestra necesidad, el Señor ha visto nuestra enfermedad y el Señor ha sido propicio. El Señor nos ha dado, el Señor nos ha sacado, el Señor nos ha levantado. En cada una de esas situaciones Él nos está dando evidencias de quién es y que no ha cambiado. Ahorita están pasando cosas que están siendo de dominio de todo el mundo.
preocupación para muchas personas. Pero es entendible porque ellos lo están viendo a través de los lentes de la ficción y no conocen al Dios verdadero. Nosotros sí lo conocemos, pero hay ocasiones en que nos quitamos los lentes de la fe y cuando comenzamos a poner nuestra atención en todo lo que pasa alrededor, comenzamos a turbarnos en nuestro corazón. Y el Señor nos dice, no te quites los lentes de la fe, porque a través de estos puedes observar realmente qué está pasando a tu alrededor. ¿Se acuerdan del pasaje en el que fueron por el profeta y Jesse se encontraba por ahí y decía, fíjate que vienen por nosotros con todo ese ejército? Y el Señor le dijo, por favor, ábrele los ojos para que pueda ver. Era otra manera de decirle, ponte los lentes de la fe. Y casi como si fuera una película, se los puso y comenzó a ver las huestes celestiales. Puedo hasta imaginarme que si hubiera sido el caso, se quita los lentes, no veo nada, veo las huestes, no veo nada, veo las huestes. No, pues mejor me los dejo. Todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, dentro de los planes del Señor, están en su momento y en su lugar y en su tiempo. Nada de esto sorprende a Dios. Ayer platicaba con mi esposa en la noche. Tal vez les parecerá extraña la forma en la que se las diga. Este es un tiempo de gracia. ¿Estás seguro, hermano? Este es un tiempo de gracia. ¿Por qué? Hace años platicábamos con mi esposa que qué afortunados aquellos que quizá en su vida se han portado mal, quizá en su vida han cometido pecados, pero llegado al momento último en el que ya van a fallecer, ya han escuchado la palabra de Dios y por si sí o por si no dicen, Señor, me arrepiento. Y puedo imaginarme aquella imagen donde están los dos ladrones crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dos malhechores, dos ladrones. Uno de ellos diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el paraíso. Y le dijo, de cierto, hoy mismo estarás conmigo. ¿Cómo vemos que él se arrepintió? Cuando le dijo al otro ladrón, tú y yo sí tenemos que estar aquí. Y este es el castigo que merecemos por lo que hemos hecho, pero él no ha hecho nada. Él reconoció su falta, su pecado. Y entonces pensábamos, aquellas personas que tienen esa oportunidad, qué fabuloso. Pero si usted va en una carretera, va en su auto y de repente viene un choque de una persona que viene en ebriedad del lado contrario y es un impacto tremendo a 100 y 100 kilómetros por hora de los dos carros, quizá no haya oportunidad de decirle, perdóname, Señor, por todos mis pecados. ¿Y entonces? Este es un tiempo, hermanos, en el que el Señor nos está dando oportunidad para que escudriñemos nuestros corazones. Este es un tiempo en el que la gente está poniendo atención a toda posibilidad de salvación de sus vidas. Y me refiero tanto a la sanidad como a aquello que viene después de la muerte. Están comenzando a poner atención, pero lamentablemente están escuchando muchas cosas que están pasando por la internet que les está confundiendo más, que les está llevando a una perdición de su vida. Y nosotros, como cristianos, tenemos la responsabilidad de darles a conocer las buenas noticias. Pero primero necesitamos creer que lo que está aquí es verdadero, para que entonces le pueda decir a alguien, mira, esto que está aquí, ponte los lentes de la fe. Ya trae mi hermano lentes, gracias. Ponte los lentes de la fe
y entonces podrás tener paz en tu corazón. En medio de todo esto que está pasando, tendrás paz en tu corazón. Y por eso lo considero un tiempo de gracia. Porque ahorita podemos salir y regresar, si acaso nos piden que nos pongamos estos objetos, que tengamos limpieza, que tengamos higiene. Hace unos años atrás, la peste bubónica era más devastadora y en menos tiempo acabó con más personas. Cuenta la historia que Martín Lutero le decía a su esposa, que parece ser, si no era ella, era un familiar de ellos, estaba embarazada, y dijo: en este lugar, en esta casa, en su casa, no se refería al templo, a la iglesia, no, en este lugar, vamos a recibir a todas las personas que estén en enfermedad. Vamos a estar dispuestos a ayudarles. Y yo no sé qué tipo de enfermedades vendrán en el futuro, o situaciones complicadas en la economía. Más, menos, en algunos países, en otros. Pero hoy yo lo siento como un tiempo de gracia, porque nos está permitiendo ver si nuestra fe está fundada en Jesucristo o en todos los elementos externos alrededor de nuestra vida. Y que entonces vengamos con convicción a decirle: Señor, quiero ser una persona enteramente consagrada y comprometida contigo. ¿De qué se trata la fe?, dice la pregunta. La fe se trata de ver que las promesas no es que tengan posibilidad de que se van a realizar, sino que ya están hechas. Y me vuelvo al ejemplo con mi hermano Nicolás. Si yo le digo: mañana yo le voy a traer, pensemos, una Biblia y se la voy a regalar, si me conoce que soy verdadero en mis promesas, él va a estar seguro que mañana llueve o truene, va a venir el hermano Leonel y le va a traer una Biblia y se la va a entregar. Para él todavía no ha ocurrido, pero lo da por hecho. Lo da por hecho, como si ya fuera ahorita. Aunque va a ocurrir mañana, Dios mediante nos dé la oportunidad de tener vida. La fe es eso, saber que lo que Dios dijo que va a ocurrir al día de mañana, en el tiempo futuro, es como si ya estuviera ocurriendo ahorita. Y la otra dimensión de la fe que está mencionando aquí Hebreos es el mundo invisible, lo que no vemos. ¿Cuántas veces se nos ha hablado del pasaje de Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados? Ya hasta no lo sabemos, ¿no? Principados, potestades que están en las regiones celestes. Quizá no los vemos, hermanos. No vemos la presencia de Dios, no vemos el enemigo que quiere atacarnos, pero es real, hermanos, es real. Y si tuviéramos unos lentes para ver esa dimensión espiritual, los estaríamos observando aquí a nuestro alrededor. ¿Alguna vez le pedí esto al Señor? Pero después lo volví a pensar y dije: ¿sería que lo podría soportar? Poder ver a plenitud la dimensión espiritual, que ni con los ojos cerrados no pudiera dejar de verlos, tanto a las huestes celestiales, los ángeles, como aquellas entidades demoníacas que quieren hacernos mal. Imagínese que pudiéramos ver eso a plenitud. No solamente aquellos quienes tienen el don del discernimiento y pueden darse cuenta qué espíritu trae cada persona o espíritus, sino poder ver a plenitud el mundo espiritual. Pero el Señor solamente nos permite aquello que podamos soportar y le damos gracias a Dios. Pero es una realidad que hay cosas que, aunque no las vemos, están ahí. Y para ejemplo es esto. En la electrónica usted sabe que esto manda unas ondas, se repiten en algún lugar y llegan al celular de otra persona. Y me puede mandar mensajes y llega aquí. Si usted se lo tratara de explicar a una persona de hace 300 años y usted viajara en el tiempo y se lo llevara, le diría que usted y yo estamos locos. Y más si nos lo llevamos, pues allá no va a haber ni antenas ni otros teléfonos. Nos van a decir,
¿De dónde sacas esa idea que esto hace eso? Para nosotros ya es común. Para el cristiano que no escudriña las Escrituras, le parecen locura. Pero aquel que está tomado de la mano del Señor y está habituado a verlo con los lentes de la fe, le es real y le es común, le es viable y sabe que es posible para el que está viéndolo a través de los lentes de la fe. Si las cosas que están alrededor nos están angustiando en algún momento, nos están preocupando, el Señor nos dice el día de hoy: escudriña mi palabra, conoce mis promesas. Yo te he dicho que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí está. Amén. Solamente mi hermano lo cree. El Señor aquí está. Aquí está. Dice: donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Cuando yo estaba pensando: Señor, ¿cuántos vendrán al culto de la mañana de las 10? Y yo dije: Señor, si habemos 2 o 3 en tu nombre, Señor. Si habemos 2 o 3 en tu nombre. Porque para Dios usted es tan importante que dio la vida de su Hijo Jesús. No se necesitan unas bancas llenas. El Señor Jesucristo pagó por usted. Y aunque solamente hubiera una persona, la que el día de hoy estuviera escuchando, vale el tiempo, vale la preparación. Usted es importante para Dios. Usted vale para Dios. Y si un día cerramos nuestros ojitos aquí, hermanos, hermanas, yo sé que abriremos nuestros ojos delante de la presencia de Dios. Que esto llene su corazón de seguridad, de certeza, de tranquilidad. En medio de las cosas que están pasando, usted camine con tranquilidad. Usted camine con paz. Estamos en las manos del Señor y nada rebasa su poder. Vamos a ver 3 ejemplos, es el segundo punto. 3 ejemplos o virtudes de la fe. Y están ahí en el segundo punto. Vamos a darnos prisa, ya vi el tiempo. Hebreos capítulo 1, vamos a ver el versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. ¿Qué dice? Hebreos 11, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Voy a resumirlo por razón del tiempo. En Génesis capítulo 4 nos habla acerca de que Adán y Eva tuvieron a 2 hijos, Caín y Abel. Caín fue labrador y no es el perro, es el que cultiva las plantas. Y Abel fue pastor de ovejas. Ambos entregaron ofrenda. Por este pasaje de Hebreos entendemos que no era la primera vez que entregaban ofrenda, porque cuando dice Dios vio las ofrendas, no se está refiriendo a la de Caín y Abel. Si uno ve un poquito más a profundidad esa parte, está hablando de ofrendas y se está refiriendo a las de Abel. Era algo que ya hacían de continuo. No era la primera vez que presentaban ofrenda. Y hay 2 posibles formas de entender estas ofrendas. Una de 2. Que había una continuidad de ofrendas a Dios, que Hebreos lo traduce como sacrificios, y la otra es que se refería, no solo este objeto es mi ofrenda, sino mi vida también te la estoy entregando como ofrenda. Sabemos que cuando describe en Génesis que aceptó a Abel y a su ofrenda, y que a Caín y a su ofrenda no las aceptó, el orden fue primero la persona y luego lo que estaba entregando. Y vamos a ver cómo era la actitud de Abel, pero lo vamos a ver en comparación con la de Caín. Caín se decayó su semblante, se puso triste. Dice en otras versiones NTV, dice que se desanimó. ¿Usted ha visto una persona desanimada?
si hoy hicieran unos estudios médicos de su salud y le dijeran, usted se siente bien, pero le dicen, tiene leucemia. Porque sabe qué es eso, o por lo menos entendemos un poquito qué es eso. Y aunque al día anterior usted estaba brincando de alegría, le dicen eso y usted se viene hacia abajo. Venimos hacia abajo. Pero imagínese que al día siguiente el doctor le dice, discúlpeme, era el análisis de otra persona. Doctor, no me esté espantando así. Puedo pensar que Caín tenía ese semblante decaído y se le notaba. Y a veces a nosotros se nos nota nuestro semblante decaído. Se nos nota dónde está nuestra confianza y dónde está nuestro gozo. A Caín le dijo, aguas Caín, aguas, porque el pecado está tocando la puerta y quiere dominarte, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Voy a resumir este punto. La mejor ofrenda, el mejor sacrificio de adoración que le podemos entregar a Dios es cuando en la tentación más difícil de nuestra vida nosotros hacemos uso del dominio propio y vencemos. Cuando en la tentación más difícil de nuestra vida con el dominio propio le vencemos y lo entregamos como ofrenda a Dios. Esa es la más grande o excelsa adoración. Así lo dice Hebreos. Génesis 4. Nada más vamos a leerlo para que... Génesis 4. No vaya a perder Hebreos, por favor, hermano. Génesis 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, versículo 4, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Abel entregó lo mejor, y en ello estaba su vida. Pero vámonos ahora a Hebreos, regresemos a Hebreos. Hebreos capítulo 11 nos da este detalle que no dice Génesis. Hebreos capítulo 11 dice, versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. No hay ningún objeto, no hay ninguna cosa que se pueda comparar a Dios en grandeza o en que sea tan excelso como el que usted le entregue su vida. La mejor ofrenda de adoración que usted le puede entregar a Dios va a ser siempre su propia vida, su voluntad, su tiempo. Usted podrá traer las mejores cosas, pero si su vida está apartada de Dios, esa ofrenda le va a decir a Dios, no es correcta. La mejor ofrenda de adoración que le podemos entregar somos nosotros. Ahí en nuestros boletines menciona Abel. ¿Qué dice en Abel? Aquí. Abel nos da un ejemplo de una adoración. Pongámosle ahí adoración. De una adoración como estilo de vida. Cuando usted tenga una tentación, hermanos, si usted hace uso del dominio propio y vence esa tentación, le está entregando la más excelente adoración. A Caín le dijeron, el pecado está a la puerta y te quiere dominar, pero si haces el bien, dice Génesis, haces el bien, y lo dominas al pecado, serás restituido, serás levantado. Nunca vemos que Dios le dijo algo a Caín en cuanto a lo que ofreció. Todo lo que le explicó, todo lo que habló, fue sobre su actitud.
fue de la manera en la que lo estaba entregando. Abel nos da ejemplo de fe a través de una adoración, la cual Caín no quiso hacer. Y Dios le advirtió: no lo hagas, no camines por ahí, no continúes. Segundo ejemplo que tenemos ahí en Hebreos es el ejemplo de Enoc. Enoc es en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis capítulo 5, no lo vamos a ver, léalo posteriormente en su casa. Génesis capítulo 5, versículo 21, nos dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. A los 65 años tuvo a Matusalén, y después dice que durante los otros 300 años que vivió, también caminó con Dios. No nos vamos a meter mucho esta palabra, pero esta, en su significado, en su sentido original, dice que es aquella persona que va de la mano, que está con Él. En el Salmo 131, también véalo en casita, nos habla acerca de que Dios anda, Jehová anda en medio de su pueblo. No solamente como alguien que pasa, sino que está ahí presente y con ellos y en medio de ellos. Y esa misma palabra de anda es la misma que dice caminó en cuanto a Enoc. Enoc estaba en Dios. Y también esta palabra se ha llegado a ocupar para darnos a entender acerca de aquel que entrega su voluntad, aquel que tiene su propósito en Dios. Yo no sé cuántos años de vida le vaya a dar Dios a usted y a mí, pero esos años que nos dé, esas semanas o esos días, usted puede decidir si las quiere vivir para usted o para Dios. Usted puede decidir si las quiere vivir para usted o para Dios. Enoc, antes de tener a su primer hijo, Matusalén, y después de tener otros 300 años más de vida, en todos ellos dice la Escritura en Génesis 5:21, que anduvo dispuestos con su vida a caminar con Dios. ¿Ustedes conocen quién fue el primer profeta de la Biblia? Está en Judas capítulo 1, versículo 14. Véanlo después. El primer profeta fue Enoc. Dice que él profetizó en su generación acerca de la maldad. El primero que habló acerca de la destrucción que vendría no fue Noé, fue Enoc. Era una persona que estaba consagrada al trabajo que Dios le estaba dando. Y una vez que terminó su tiempo, se lo llevó el Señor. Dijo: ya terminaste tu tarea, ya, ni siquiera vas a pasar por muerte. Me imagino como aquellos jóvenes que están en la escuela y el profesor les dice: tu participación en clase me muestra que conoces, vas a estar exento del examen, no vas a pasar por examen. Alguna vez me pasó, y qué felicidad que el profesor nos dijo: entrega tu examen, déjalo ahí, ya te puedes salir, quedas exento. Y todos así viendo. Usted puede quedar exento de muchas cosas si estamos dispuestos a servirle a Dios y entregarle nuestra vida. Enoc es un ejemplo de fe de alguien que caminó con Dios. Tercer ejemplo está en el versículo 7 de Hebreos 11. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. De las tres líneas que tenemos ahí en nuestro boletín, el primero es Abel y se refiere a una fe que adora o una adoración. La segunda es alguien que camina en intimidad. Camina en intimidad. Y la tercera es alguien que obedece. Obedece. La fe te lleva a obedecer. Si usted no se pone estos lentes de la fe, cuando usted vea las instrucciones de parte de Dios, no las va a poder creer y no las va a poder obedecer. Pero cuando usted se pone los lentes de la fe,
no importando la tarea que Dios le haya dejado, usted va a estar dispuesto a hacerlo. Si Noé no hubiera estado dispuesto a construir el arca, o se hubiera brincado entre si sí o si no, el arca no hubiera estado a tiempo. Pero él estuvo en esa constancia, obedeciendo. Y durante todos esos años estuvo dispuesto a hacer la tarea que Dios le dio. Y la tarea quizá le trajo vergüenza entre otras personas. Pero cuando fue el momento de la evidencia, de la lluvia, él estaba preparado para ser salvado. Porque el Señor le dijo, métete, el Señor cerró la puerta y el Señor lo salvó. Yo no sé cuántos años le está invitando Dios a que usted dé vida para servirle, para obedecerle. Pero que si al final de eso el Señor le dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Yo digo, sí, Señor, el tiempo que tú quieras. El tiempo que tú quieras. 3 ejemplos. Abel, fe que adora. Enoc, fe que camina en intimidad con Dios. Y Noé, fe que te lleva a la obediencia. ¿En cuál de esas el Señor está tratando en su corazón? Pero nos dice, no te distraigas con todo lo que está a tu alrededor. Aquí tenemos mucho por hacer. Juntos. Vamos a hacerlo. Oremos, hermanos. Bendito Dios, muchas gracias porque nos muestras en estos pequeños versículos un poco acerca de la fe. Y te pedimos, bendito Dios, perdón cuando nos los hemos quitado, los lentes de la fe, y no hemos visto las cosas de acuerdo a tu perspectiva. Te pedimos, Señor, que a partir de ahora podamos caminar con esa mirada, en fe, sabiendo quién eres, el testimonio que ya nos has dado, la verdad de las evidencias, y que podamos seguir estos ejemplos de adorarte, de estar contigo caminando en intimidad, y que podamos ser obedientes hasta el último momento de nuestras vidas, sabiendo que cuando obedecemos caminamos a salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.